Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Mucha información. Ahora vamos a contar qué está pasando en una jornada clave en el juicio de la causa Vialidad. Día clave para Cristina Fernández de Kirchner, que ha sorprendido también con la presentación de un pedido de ampliación de su indagatoria en el día de mañana. Ya va a estar unos minutos acá el doctor Andrés Gil Domínguez para explicarnos, bueno, cómo es esta movida de ajedrez que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner y qué puede pasar hoy con el fiscal Luciani, que en este momento se está llevando a cabo la audiencia, el alegato del fiscal, el alegato final, y dentro de un par de horas se calcula va a estar el pedido de pena para Cristina, pero si efectivamente ese pedido de pena va a estar explicitado hoy mismo por el fiscal. Estoy viendo en el móvil mucha gente de trabajadores del Estado. Veo ahí gente que me parece que tiene que ver con agrupaciones estatales y de izquierda que están movilizando. Eso es en Paseo Colón, parece, ¿no? Eso es Paseo Colón o Alem en el Bajo. Me imagino que están movilizándose para el Ministerio de Trabajo, así que en un ratito vamos a estar con el móvil de lo que está sucediendo ahí en las manifestaciones de todos los días. Vamos a arrancar también con lo que ha sido una confirmación del fin de semana, en realidad de última hora de ayer. El ministro Sergio Massa, el ministro de Economía, confirmó a su viceministro de Economía, a Gabriel Rubinstein, después de varias idas y vueltas. Un economista que tiene claramente un perfil anti-K. Ahora van a ver por los tuits que ha vertido en los últimos años y en los últimos meses. Eso fue parte también de la demora y la pulseada con Cristina para la designación de Rubinstein. Un perfil pro mercado, es decir, una señal fuerte para los mercados, y también un perfil para negociar con el FMI las metas que Massa sigue ratificando, el 2,5% de déficit fiscal para este año y el ajuste fiscal en marcha. Ahora van a ver, esto ha pasado silenciosamente, todavía la mayoría de los medios no lo ha levantado, pero hoy se publica en el boletín oficial una decisión administrativa de jefatura de gabinete firmada por Mansur y por el ministro de Economía, por Sergio Massa, con recortes en distintas partidas del presupuesto, recortes nominales, un ajuste en marcha fuerte para alinear las metas con el FMI y dar una señal para tratar de alguna manera de estabilizar la situación económico y financiera, que en los últimos días volvió a estar bastante peleada, ¿no? Bastante movido el mercado cambiario. ¿Quién es Rubinstein? Bueno, fíjense lo que ha pasado, ¿no? Cómo fueron las últimas horas en las cuales Massa anuncia a través de un tuit la confirmación de que Rubinstein va a ser el número 2 en el Ministerio de Economía, el macroeconomista que piense todo el tema económico en su conjunto y el interlocutor, obviamente privilegiado en las negociaciones con el staff técnico del FMI. A ver si podemos tener ese tuit de Massa primero, después de Rubinstein, ratificando, digamos, que va a ser el ministro de Economía, con una foto con Massa ya trabajando en la planificación de lo que van a hacer esta semana. Y después Rubinstein con un tuit, de alguna manera, pidiendo disculpas por lo que fueron sus expresiones en las redes sociales en los últimos tiempos, ¿no? Que había generado mucho ruido dentro del oficialismo, y todos decían era lo que mantenía de alguna manera trabada la designación. Quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí. Con profesionalismo y pasión brindaré lo mejor frente a los desafíos que nos toca enfrentar. Está citando el tuit del ministro de Economía de Massa, que había dicho, para confirmar el secretario de Programación, debimos esperar a que quien elegimos resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles por la función pública, explicando por qué estuvo 3 semanas allí en el limbo la designación de Rubinstein. Finalizados estos trámites y gestiones, desde mañana se integra formalmente al equipo económico. Y el tuit de Rubinstein, no solamente este, sino este tuit
donde dice: quiero destacar además la amplitud del gobierno e incorporarme al equipo a pesar de los comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ya saben, una serie de tweets en los cuales el propio ahora viceministro de Economía, muy resistido por algunos sectores del kirchnerismo, incluso algunos sectores mediáticos, dicen que viene con un plan no solamente para el ajuste fiscal, sino la devaluación, pero finalmente Massa logra imponerlo como su viceministro de Economía. A ver si tenemos un poquito los tweets de Rubinstein, si no avanzo igualmente con los otros temas que me parecen más medulares. Sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir: soy un idiota, pero vivan Néstor y Cristina, carajo. Este tuit de Rubinstein ayer generó una tendencia, ¿no? Idiota, digamos, sumándose al gobierno. Pero otros tweets que también habían, y no me quiero detener a ver si los podemos mostrar. Bueno, qué gobierno incapaz, esto ya, el otro era del 2014, pero esto ya era de octubre del año pasado. Qué gobierno incapaz que tenemos respecto a un anuncio que había hecho Volkswagen que paralizaba la planta en Córdoba. Y algunos tweets también más recientes de Rubinstein. Acá lo importante era los me gusta, le daba un me gusta a Prat Gai, a ver si se ve en el siguiente, a Prat Gai, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, le daba un me gusta a una frase fuerte de Prat Gai. Denuncia lawfare, persecución judicial, pronuncia lawfare, tarifas bajas, curiosamente, pero lo que demuestra es fear, miedo a la ley, pánico a la ley y a la verdad. Y esto le daba me gusta hace poquito, el 19 de julio, estamos hablando de unas semanas atrás, quién va a ser desde hoy el viceministro de Economía del gobierno. Se está refiriendo obviamente a Cristina. Ahora vamos a estar con el doctor Gil Domínguez. Gracias, doctor, para entender qué está pasando en el juicio por vialidad. Pero más allá de esto, también acá un tuit muy reciente, de ahora de julio, del 20 de julio, cuando un periodista anunciaba créditos a tasa cero anunciados por Kicillof en la provincia de Buenos Aires para la construcción de viviendas populares. Decía Rubinstein: ¿y quién paga el subsidio? Es decir, un economista que tiene un perfil pro mercado, muy buena relación con Roberto Labaña, integró el equipo de Labaña entre el 2003 y el 2005, pero que tiene un perfil antikirchnerista. Y muchos decían: bueno, pero mirá, el gobierno está tan desesperado que acude a cualquier cosa. Bueno, es una visión, una forma de verlo. Uno tiende a pensar que también en este momento Sergio Massa está tratando de reconstruir mínimamente algo de confianza, de reputación, justamente con alguien que tiene el perfil antikirchnerista. Porque el rechazo de la política económica o el curso de lo que piensa Cristina y decía Cristina hace 2 meses hasta que se cayó la boca y se mantuvo en silencio, bueno, había un consenso muy grande dentro de todos los economistas locales y de afuera, y ni qué decir el FMI, de que estaba completamente errado y que eso generaba la idea de que podía pasar cualquier cosa, disparar el dólar, inflación todavía más alta, ¿no? La idea esta de el déficit fiscal no importa, la emisión monetaria no importa, hay que tener tasas reales negativas por debajo de la inflación, es decir, todo lo contrario de lo que dice el acuerdo con el fondo, de lo que pensaba Guzmán, de lo que pensaba Batakis y de lo que ahora piensa Sergio Massa. Y Sergio Massa sube la apuesta y lo ratifica ese rumbo, distinto a lo que pensaba Cristina, pero obviamente con el aval de Cristina, ante el abismo cercano, designando a Gabriel Rubinstein ministro de Economía. Fíjense lo que pensaba Rubinstein del ajuste fiscal hace muy poquito, esto es hace 3 semanas, aquí en este programa, y muchos se preguntan qué sigue pensando respecto a si hay que devaluar o no hay que devaluar. Y ahora van a ver cómo hoy Massa no solamente anuncia la designación de Rubinstein, sino que sale una decisión administrativa en el boletín oficial que implica un recorte fuerte de partidas, de obra pública, de educación, de salud, de todo lo que puede, para tratar de alinear las metas con el FMI. Mirá lo que decía Rubinstein. Mejor que podría hacer Massa es rápidamente ir al equilibrio fiscal. Eso es lo que es para mí la piedra angular en un momento donde hubo tanto problema con la deuda, con la cuestión de deuda externa, ni hablar, con la deuda en pesos. Si no fuera por el Banco Central estaríamos en default.
con la deuda, con la emisión monetaria ya no da para más por la altísima inflación. Entonces vos tendrías que ir lo más rápido posible al equilibrio fiscal y después, bueno, ver un poco, en el tema cambiario tenés un poco más de opciones. Y bueno, obviamente la inflación de julio y agosto ya no vas a poder hacer prácticamente nada, pero apuntar a una inflación después ya mucho más baja, pero mucho más baja, no conformarte con ir al 5% anual, al 4 y pico, al mensual, al 5, al 4, porque ahí vas a estar un poco tecleando. Pero eso depende mucho del ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal, si es fuerte y robusto, te garantiza que no vaya a haber nueva emisión de pesos, y eso ahí empezás a ordenar la economía. Lo que plantea Rubinstein claramente es, bueno, el gobierno no quiere devaluar, no quiere tocar el tipo de cambio oficial, porque ya está con 90% de inflación piso, si toca el tipo de cambio oficial se va arriba del 100%. Bueno, tienen que darle con todo el ajuste fiscal y monetario, al apretón monetario, es decir, cerrar fuertemente el grifo del gasto público, la emisión monetaria, la tasa de interés alta y que la economía se enfríe, pero trate de esa manera de frenar la dinámica explosiva de los precios. Ahora van a ver lo que está pasando con los precios de los alimentos, sobre todo en agosto. Fíjense lo que aparece hoy en el boletín oficial. Obviamente no son decisiones... Sergio Massa anuncia esto desde la cuenta oficial del Ministerio de Economía, no es la cuenta personal de él. Digamos, no son decisiones para hacer política, como hacen muchos funcionarios en las redes sociales, sino eso es por la cuenta oficial del Ministerio de Economía. Decisión administrativa 826 del 2022, firmada el sábado 20 y publicada en el día de hoy en el boletín oficial. Recortes de 68.000 millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, de 10.000 en el Ministerio de Transporte, de 20.000 en Obra Pública, de 50.000 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de 50.000 en Educación, de 10.000 en Salud, en total 210.000 millones de pesos. En realidad son 230.000 millones de pesos de recortes. Esto está en la decisión administrativa, la estuvimos analizando con el economista Amílcar Collante y estos son los datos que todavía todo el mundo está viendo, la decisión administrativa, el anexo, a ver qué hay. Bueno, estos son los números que aparecen. Hay una reasignación de partidas, por otro lado hay 80.000 más de gasto, con lo cual el recorte neto serían de 150.000 millones de pesos. Pero lo que quiero mostrar es que Massa está implementando lo que dijo que iba a hacer, que era los que no ejecutaron gasto en el primer semestre, pelito para el acuerdo con el fondo. Es decir, le sacamos, en términos nominales, parte de las partidas presupuestarias que tenían para gastar ahora y de esa manera tratamos de alinear el acuerdo con el FMI del 2,5% de déficit fiscal este año, que Massa sigue ratificando y tiene que ratificar porque si no se desbanda todo, vuela todo por los aires. Esto va a generar, y todas las decisiones que se tomen en los próximos días, tensiones dentro del gobierno. Tensiones políticas. Obviamente, este no es un gobierno que esas cosas las vaya a hacer en anuncios regodeándose del ajuste. Pero el ajuste está en marcha, la alternativa es la explosión cambiaria e inflacionaria y por eso uno tiende a creer que Massa tiene por ahora el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner. Cambio de tema, vamos a ver qué está pasando en el juicio Vialidad, pero antes hago una pasada por la calle, porque se mueve, todos los días se mueve permanentemente la calle. Ahí está nuestro colega Diego de Nicolás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos en Leandro Alem al 600, aquí es la sede del Ministerio de Trabajo. Han llegado las distintas columnas de los movimientos que integran la unidad piquetera, claro, porque el Ministerio de Trabajo será escenario de manera presencial o virtual del debate por el Consejo de Salario. Entonces, la unidad piquetera está solicitando que este salario mínimo pueda alcanzar los 111.000 pesos, algo que está bastante más arriba de lo que seguramente se va a definir durante la jornada de hoy. Pero bueno, más allá del monto, lo que es la movilización es bastante imponente, está ocupando una muy buena parte de la avenida Leandro Alem, cortada en todos los carriles, tanto mano a Retiro como mano hacia Avenida Rivadavia. Alem está totalmente cortada, inclusive los carriles del Metrobús. Sabido es que aquí por Alem corren varias líneas del colectivo por carriles de Metrobús. Está absolutamente interrumpido este tránsito. ¿Cuánto tiempo se van a quedar acá? Bueno, por ahora es incierto.
Se hablaba de que entre 2 horas estarían por aquí y luego regresarían al Obelisco, pero la realidad es que la protesta está en su punto cúlmine en este momento, con cánticos, con tambores, con banderas, con pancartas y todo este colorido que habitualmente acompaña este tipo de movilizaciones. Así que aquí estamos, Maxi, atentos. En cualquier momento, si hay novedades, volvemos a comunicarnos desde aquí. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. ¿Tenías algo para aportar con esto? Claro, que en un rato empieza la discusión por el salario mínimo, que actualmente están 47.850 pesos. Van a estar discutiendo vía virtual la CGT, la CTA con los empresarios, y hay el laudo del Ministerio de Trabajo. La negociación va a rondar entre un aumento adicional al 45% que se incrementó el salario mínimo en lo que va del año, de entre 20 y 30%, con lo cual llevaría el salario mínimo de los actuales 47.850 a un rango de entre 57.500 y 62.000 pesos. Eso es lo que, digamos, van a tratar de acordar. Pero acá, claro, el gobierno está, como vemos en la calle, negociando bajo presión, porque cualquier incremento en el salario mínimo tiene impacto en el gasto público por los planes sociales, porque los planes sociales están atados al valor del salario mínimo, por eso el reclamo de que se duplique de los distintos movimientos sociales que están hoy en la calle, pero que un gobierno que, más allá de lo que quisiera hacer para recomponer los ingresos de la parte social de la sociedad más postergada, bueno, como recién comentábamos, tiene bajo presión el acuerdo con el fondo y la urgencia de gastar el gasto público. Por eso hoy sacaron la medida en el boletín oficial y por eso tienen límites para cualquier ajuste adicional del salario mínimo en la negociación que seguramente esta tarde va a tener un nuevo número, digamos, un nuevo acuerdo. Bien, y en un ratito hablamos un poquito también de algunas pintadas que han aparecido en las calles. De la Cámpora diciendo suma fija, 30.000 pesos ya, para presionar por un decreto que imponga ese aumento del 30.000 pesos para los trabajadores del sector privado, claro, obviamente en blanco. Vamos a contar un poquito cómo se está negociando eso con el Ministerio de Economía para implementarlo después de que se cierren un grupo de, creo, 17, 18 paritarias que en este momento se están negociando. Bueno, día clave, decíamos, porque es la última jornada de alegato en la causa vialidad y el fiscal se supone que en las próximas horas pediría la pena que está pidiendo la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Maxi, lo que se dice en una primera instancia sería lo que pediría es una condena ejemplar, se le dice, y podrían ser un pedido de condena de hasta 16 años para la vicepresidenta, hasta 16 años para ella, y de ahí para abajo el resto de los imputados, que después los contamos quiénes son. Claro, bueno, a ver, no sé si tenemos algún fragmento o si está en vivo en este momento. Está en este momento, está en vivo, está en este momento en vivo. El juicio, bueno, ahora ya lo enganchamos al juicio que sí, se sigue. Recién a las 16 va a ser el momento donde van a hacer los pedidos de condena, efectivamente, o donde van a explicitar eso. Hasta ahora lo que están haciendo es un repaso, estuvieron haciendo durante toda la mañana los dos fiscales, un repaso de toda la causa. Espera un segundito, porque hay un caso. Hoy Cristina da un batacazo, digamos. Sacude todo, estaban todos viendo al fiscal Luciani, que está explicando, digamos, cómo cierra la acusación del fiscal. Y Cristina sorprende con estos tweets. Por eso quiero que me explique el doctor Gil Domínguez qué es exactamente lo que está pasando. En el primer tweet, Cristina dice: pido la ampliación de mi indagatoria para el día de mañana. Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello, dice la vicepresidenta, he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. Bueno, ¿qué está pasando, doctor Gil Domínguez? A ver, explíquenos un poquito por qué es hoy día clave para lo que diga Luciani. Todos estaban viendo a Luciani, creo que tuvo intervenciones a la mañana, sigue en este momento, dentro de un rato, pero Cristina sorprende vía tweet haciendo un pedido al tribunal.
Bueno, dos temas. Primero, que lo que estamos observando es que culmina una etapa dentro de las distintas etapas del juicio oral y público, que es el alegato final, el resumen, las conclusiones por parte de los fiscales y el pedido de una pena que como máximo puede ser 16 años más eventualmente la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. No es que el juicio se terminó, no es que lo que pide el fiscal va a ser efectivamente lo que el tribunal resuelva, sino que después viene una etapa de defensas, donde las defensas también van a hacer sus alegatos y van a tratar de demostrar que las pruebas y las acusaciones no son procedentes, pedirán la absolución y después lo que resuelve el tribunal. Parece que hay que encuadrarlo jurídicamente en estas distintas etapas porque hoy hay una gran expectativa para algo que es solamente una etapa y que no es definitivo. Y lo que ha hecho la vicepresidenta es hacer un planteo de ampliación de su derecho de defensa. Lo que pasa es que en el marco de lo que es el derecho de defensa, el debido proceso, hay distintas formas, distintos instrumentos, distintos momentos procesales. La indagatoria es para el momento de la instrucción y ahí se puede pedir todas las veces que quiera la ampliación de la indagatoria. Para el tema o la etapa esta de juicio oral y público no está previsto ampliar indagatoria, sino está previsto en los alegatos de defensa por parte de sus abogados defensores y después lo que se dice la última palabra, la palabra de cierre, que siempre se le brinda al acusado o a los distintos acusados. ¿Por qué Cristina hace esto? Y me parece que está buscando, desde un punto de vista político, deslegitimar toda la actuación del tribunal. Si yo estoy pidiendo que ampliar la indagatoria y no me la dan, que seguramente se lo van a rechazar... ¿Por qué se la van a rechazar? Porque no es desde el punto de vista procesal conducente, ni está previsto y sería una situación totalmente anómala y excepcional si se la brindan. Quizás lo que pudiese hacer el tribunal es decir, que después de que cierre la acusación al fiscal, que le vuelvan a abrir la indagatoria. Cristina y el resto de los acusados tienen la posibilidad de las palabras finales o las palabras de cierre. Quizás el tribunal diga, bueno, adelanto las palabras de cierre. Pero el hecho en sí de la indagatoria, la ampliación de indagatoria es para otra etapa del proceso penal, no para esta etapa del juicio oral y público. Acá tiene otras herramientas para defenderse. Tuvo durante todo el proceso la posibilidad de presentar pruebas, de controvertir las pruebas que presentaron en su contra. O lo puede hacer en la defensa. Ahora tiene los alegatos de defensa, los alegatos de cierre para controvertir todo aquello que dijo el fiscal en términos de los hechos, de las pruebas y de las imputaciones, pues tiene la palabra final. Por eso lo que es técnicamente ampliación de indagatoria era para otro momento. Ahora, era un momento previo que ese momento ya precluyó, que es la parte de la instrucción. Ahora, quizás el tribunal diga, bueno, usted quiere hablar, yo adelanto sus palabras finales a este momento. Quizás pueda ser, pero técnicamente creo que es muy difícil que el tribunal habilite una ampliación, tal cual ha sido pedido, una ampliación de indagatoria en el marco del cierre de un juicio oral y público antes que las defensas hagan sus alegatos. Chequemos ahora si en este momento están ahora... Está en este momento, está explicando... A ver si podemos ver el vivo de lo que está sucediendo en este momento. Sergio Molea, ahí. Ahí está el otro fiscal, Sergio Molea. A ver, está hablando, siguen con el alegato de los fiscales. Exactamente. Recordamos que recién a las 4 de la tarde va a ser el momento donde van a hacer el pedido. Que efectivamente fueron realizadas. Ahí está hablando Sergio Mola, el otro fiscal, el más conocido es el fiscal Diego Luciani, pero bueno, él también está aportando los datos vinculado a estas presuntas maniobras que hizo Cristina Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a Lázaro Báez y adjudicarle obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz. La pregunta que tengo, doctor Gil Domínguez, es si el fiscal, previendo que Cristina ha hecho un pedido de ampliación de indagatoria, puede ser que hoy no pida la pena. ¿O no? El tribunal tiene que responder automáticamente. Ahora, en cualquier momento tiene que aparecer la respuesta del tribunal si acepta o no el pedido de ampliación de indagatoria. Sí, el tribunal puede resolverlo inmediatamente o puede esperar que el fiscal culmine con su alegato de acusación y solicita al tribunal el monto de la pena para los distintos acusados. En el cual, bueno, ¿cuál es exactamente el delito que está encuadrando en la acusación el fiscal? Por eso decía usted, hasta 16 años de prisión puede pedir. Son dos delitos. Uno es asociación ilícita y el otro es administración fraudulenta contra el Estado, contra la administración pública. En este caso estaría agravado por el rol de funcionarios. Como se llama, están en concurso real, es decir, que se tratan de forma conjunta estos dos delitos como si fueran parte de un todo, es que hay el máximo de pena puede ser de 16 años, ese sería el máximo de pena. Lo que pasa es que el Código Penal
también establece al momento de solicitar la pena y al momento que el tribunal resuelva eventualmente una condena, condiciones atenuantes y condiciones agravantes para regular el monto de la pena, como si se ha tenido cuál es el grado de instrucción, si se ha tenido o no se ha tenido antecedentes previos y cuál es la función o el rol que cumple la persona dentro de la sociedad. Entonces, hay que ver también de esos elementos. Me imagino que por lo que se está diciendo hay que esperar siempre. Los fiscales van a pedir el máximo de pena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A ver, un segundito. Contame, Pablo, porque ha habido mucha movida desde el punto de vista político alrededor de este juicio. Han salido desde Bonafini, Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y si la tocan a Cristina, intendentes que también están haciendo una advertencia al tribunal. Bueno, mucha movida política. A ver, resumámosla y después quiero una opinión del doctor. Lo que están haciendo básicamente es un operativo pinzas, donde lo que están mostrando es el apoyo político completo y total a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y asociando esta causa con una persecución política y desligándolo de los aspectos técnicos judiciales que pueda llegar a haber. Contame bien quiénes son los que han salido. Vamos uno por uno y ahí le damos la posibilidad al doctor Gil Domínguez, ¿sí? Sí, por empezar, los primeros que hablaron fue un apoyo de 500 intendentes de todo el país que emitieron un duro comunicado planteando que hay una persecución política en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Esto desde el punto de vista institucional. Después, otros que salieron a hablar son los... Perdón. Los 500 intendentes, por eso me interesa la opinión. ¿Tenés alguna frase? Porque dicen que en la Argentina no hay... que es toda una farsa política. Está diciéndole eso a otro poder de la nación. Por eso, si tenemos una frase destacada, decímela, no hace falta ahí que la si muestre. si lo tenemos ahí en las placas, si no ahí ya te lo Porque acá hemos naturalizado que cualquiera dice cualquier cosa. Utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y de disciplina social. Este es el encabezado del comunicado de los intendentes. 500 intendentes diciendo todo esto está armado por el Poder Judicial. Está diciéndole al Poder Judicial, a otro poder del Estado, que están usando un mecanismo de disciplinamiento social que está todo armado. Es decir, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente a un sector. Este es un planteo de los intendentes, que fueron los primeros que hablaron, además del Cuervo Larroque también y Eve de Bonafini. Pero hay más, como te decía antes, también los diputados del Frente de Todos salieron a tuitear en este caso. ¿Y qué es lo que plantearon? Bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Este esquema de persecuciones políticas en torno a la vicepresidenta. Después llegó el turno de los senadores del Frente de Todos, que también ahora te voy a contar la frase textual, pero van siempre en esta misma línea, la existencia de una persecución política, y esto también es lo que planteó, por ejemplo, hoy Axel Kicillof, que hasta ahora fue el único gobernador que salió a hablar. Los gobernadores por ahora permanecieron callados. ¿Hay alguna frase que podamos destacar, por ejemplo, de Larroque o de Bonafini? Te leo primero. El interbloque de senadores y senadoras del Frente de Todos rechaza cualquier intento de persecución política contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, para lo cual se presta una parte de la justicia en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares. Esto es lo que dice el comunicado de los senadores del Frente de Todos. También lo mismo el Cuervo Larroque, ahora te lo voy a leer también, no sé si tenemos ahí ese tuit. Y te decía, también habló Santiago Cafiero a través de Twitter y una declaración también sorpresiva que fue la del secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo. ¿Por qué fue importante esto? Porque expresa también un alineamiento del albertismo que también está rechazando esta persecución judicial. No habló todavía... Perdón un segundito. Vos me escribiste hoy a la mañana, me dijiste, mirá lo que están haciendo. Sale Eve Bonafini, sale el Cuervo Larroque, están llamando a una movilización. Si Cristina es condenada, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Digamos, manifestando claro, una especie de movilización en la calle. Con Cristina no se jode, fue lo que planteó Andrés El Cuervo Larroque. Sí, desde el entorno de Cristina Kirchner, ahí lo estamos viendo en pantalla. Con Cristina no se jode. Sí.
Sí, desde el entorno de Cristina Kirchner salieron a desmentir que vayan a organizar una movilización en esta instancia. Es decir, pues en algún momento se especuló con la posibilidad durante el transcurso de la mañana, con la posibilidad de que si efectivamente la justicia aceptaba que Cristina amplíe su declaración indagatoria, haya una movilización popular similar a la que hubo en el año 2016, creo que fue. Eso fue desmentido por el entorno de Cristina Kirchner. Por ahora no está prevista una movilización. Sí, lo que plantean es la posibilidad de que más adelante, en caso de que las condenas se efectivicen, sí hacer una gran movilización. Eve de Bonafini lo que dijo textualmente fue: no podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa, hay que hacer una pueblada, es lo único que la va a salvar, hay que defenderla con todo, nosotros somos la justicia. Después dijo que, bueno, eso había que ir organizándolo con tiempo porque no es automático que la gente se movilice, con lo cual, desde por lo menos Eve de Bonafini y el kirchnerismo más duro están proponiendo esto. Está bien. Ojo con este tema, más allá de los comunicados, diputados, de senadores, de intendentes y demás, hay, La Rocca es el número 2 de la Cámpora, dice, con Cristina no se jode, ¿no? Y alienta la idea de vamos a movilizar. Y sale Eve a decir que hay que hacer una pueblada, en medio de una situación donde el gobierno está tratando de acallar por todos lados la efervescencia social. Por otro tema, no porque la gente esté preocupado por Cristina, sino por el tema de los precios y demás. Están todo el tiempo tratando de ver que no se hagan olas con el tema social, que no se hagan olas en los medios con el tema social, ¿no? Y salen dirigentes del oficialismo por la agenda de Cristina a mover la calle. ¿Cómo es esto, digamos? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? El tema del lofer, los argumentos políticos y demás en esta instancia, ¿no? Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, que Cristina nunca ha sido condenada hasta acá. Y en varias causas ha sido sobreseída. Y en algunas en situaciones donde se le ha dado una oportunidad procesal que no es de las oportunidades procesales con una audiencia fuera de código en juicio. Entonces me parece que estamos en una etapa que todavía no ha sido condenada en este juicio, en donde falta todavía la resolución del tribunal oral. Y en todo proceso, no importa el nombre de la persona, se presume una persona inocente. Me parecería que el kirchnerismo ya la está considerando culpable o que la van a condenar. Está rompiendo esa presunción de inocencia que rige para todos. El único contenido político que yo le puedo ver a esto, pero no desde un punto de vista de la deslegitimación, sino del debate jurídico, es que una de las imputaciones es el delito de asociación ilícita, y para lo cual se habla de un entramado del cual tuvieron participación el Congreso aprobando leyes de presupuesto, el Congreso aprobando decretos de necesidad y urgencia, jefes de gabinete dictando resoluciones administrativas haciendo redistribución de partidas presupuestarias. Entonces me parece que sí hay una discusión desde el punto de vista jurídico, si es posible establecer un delito de asociación ilícita que es muy específico, muy determinado, tener una banda, tener una organización criminal, cuando se han tomado decisiones políticas que han sido validadas por otros poderes y que no están en juicio. Ni siquiera los jefes de gabinete están en juicio. Entonces me parece que ahí sí hay una Es un argumento para la defensa, digamos, sí, para pero, a partir de mañana la defensa sí, para rebatir y además, lo que se ha planteado. Y además es una discusión política dentro del marco jurídico. Es decir, el fiscal, lo que se ha comprobado es que hubo direccionamiento de obra pública, que en 12 años Lázaro Báez recibió el 90 y pico % de la obra pública de Santa Cruz, que se le dio a Santa Cruz la misma cantidad de recursos que se le había dado en ese periodo a 8 provincias y el 11% de la provincia de Buenos Aires, que tuvo muchas ayudas o dispendios de la normativa aplicable a nivel nacional y local. Entonces eso sí se ha demostrado y eso sí encuadra de forma más directa en lo que es administración fraudulenta contra el Estado. Pero el tipo penal de la asociación ilícita para mí es más complejo, mucho más complejo. Perdón, ¿por qué? ¿Pero porque eso requeriría sí o sí la intervención, por ejemplo, del Congreso en esa asociación ilícita? ¿Eso es lo que estás planteando? No, que en ese entramado que se ha planteado han participado otros poderes y han participado otros actores que no están llevados a juicio. Entonces, si el entramado de la organización criminal es una ley de presupuesto, hubo un proyecto de ley de presupuesto que votó un Congreso. Si el entramado es utilización de decretos de necesidad de urgencia, hubo un Congreso que después ratificó esos decretos de necesidad de urgencia. Si el entramado era redistribuir partidas presupuestarias, hubo jefes de gabinete que dictaron reglamentaciones o resoluciones para hacer esa redistribución de partida presupuestaria.
Entonces, es un O sea, tema... que este tramo para vos está más flojo de papeles. Es un tema, es un tramo que genera más controversias. El otro tramo está objetivamente probado, con mucha prueba documental, más allá de la testimonial, y se adecua más al tipo penal. El otro tema clave es que se ha hecho mucha movida política donde se trata de mostrar a Cristina como Lula, digamos, en Brasil, ¿no? La idea de que puede haber una proscripción de Cristina. Ahora, si este tribunal la... Disculpa, es que no hay posibilidad. no hay ningún tipo de comparación entre el proceso que se llevó en Brasil contra Lula, donde a Lula se lo acusó, y lo dijo el propio juez, sin tener ninguna prueba, según su íntima convicción, porque había morado en un departamento que ni siquiera era de Lula, con esta causa donde hay contratos entre Cristina y Lázaro, de permutas en donde Cristina ofrecía la tierra y Lázaro construía. Entonces, no es... Acá hay una... No es comparable, pero yo a lo que apunto es... hay una movida política fuerte donde empiezan a plantear, ya lo han hecho también creo que en el 2015, en el 2017, y uno ve las encuestas y al contrario, dice, todo el mundo quiere que sea Cristina candidata, es decir, hoy Juntos por el Cambio quiere que sea Cristina candidata. Y además hasta acá, que sea Cristina candidata. Sí, Lula no pudo ser candidato, y hasta acá Cristina ha podido ser candidata y electa en todos los cargos. ¿Y usted no ve que los querido. tiempos de la justicia hoy den para que haya acá, porque estamos hablando de una primera instancia, el Tribunal Oral es una primera instancia, después esto va a ser Casación y revisado Corte. por Casación y la Corte. Eventualmente si hay una condena. Porque uno está presuponiendo que va a haber una condena. Si hay una condena, eventualmente sería revisado por 2 instancias más. Y eso es imposible que suceda en el transcurso del próximo año, que son las elecciones. Y según los tiempos promedio normales de la justicia argentina, es muy difícil que esto suceda, todo este tramo. Porque el fiscal pide, dentro de la acusación, pedirá una pena de prisión y además una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero esto con una condena, eventualmente, en el peor de los casos para Cristina, en primera instancia, no le impediría ser candidata el año que viene. La Corte Suprema de Justicia ya lo resolvió en el caso Menem. Hay jurisprudencia. Que solamente se inhibe los derechos políticos aplicando una accesoria por una pena cuando hay sentencia firme. Y esto es cuando la Corte revisó definitivamente una condena. Ya vuelvo un segundito. Te quería abordar esto que decías vos respecto de Lula. Por ejemplo, Santiago Cafiero, que es el canciller de la Argentina, más allá de ser mano derecha de Alberto Fernández, quieren proscribir a CFK Argentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula. Pero nuestros pueblos son justos y no abandonan a quienes se la juegan por ellos. Dicho esto, no por cualquier dirigente político, sino por la máxima autoridad en materia de relaciones internacionales de la Argentina, ¿no? Santiago Cafiero. A mí me parece que lo relevante son algunas declaraciones que ya van a mover en la calle, digamos, ¿no? Porque eso creo que está tipificado, digamos, en la Constitución, mover en la calle contra un poder del Estado, digamos. Bueno, a ver, me parece una cosa es una manifestación, lo que quiera, otra cosa es a mí me parece la pueblada. Sí, pero son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es que el kirchnerismo desee expresarse en la calle, el apoyo a Cristina, el repudio a la justicia, me parece que está en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de petición. Otra cosa es cuestionar a los poderes constituidos del sistema democrático y que debe destituirlos. Eso es un golpe de Estado. Son dos cosas totalmente distintas. Y hace instantes habló también el fiscal Stornelli, ¿no? Que dijo, esperemos que no sea... sabemos que van a venir los vueltos contra el fiscal Luciani, o sea, unas repercusiones contra el fiscal Luciani. Esperemos que no sea un tiro como Nisman. Digo, también no son muy felices esas declaraciones de los dos lados de un fiscal de la Nación, pero no son muy felices esas declaraciones de un fiscal de la Nación en el marco del proceso que se está desarrollando. La verdad que no. No ayudan, no son propias de un fiscal y no ayudan al desarrollo de este proceso. A ver, ¿qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un mercado cambiario que hoy que había empezado tenso, más tenso que el último viernes, pero que se ha ido morigerando esa tensión a tal punto que en este momento el dólar blue está bajando 2 pesos a 293 y el contado con liqui, el valor al cual dolarizan las empresas, tiene una baja de 10-12 pesos. 289 en este momento, había cerrado por arriba de los 300 el viernes. Aun cuando en el día de hoy a nivel internacional es una jornada financiera muy compleja, hay bajas muy fuertes en Wall Street, en Europa, digamos con un euro que hoy está por debajo del dólar, hay un superdólar.
hay muchas dudas sobre lo que puede pasar con la economía internacional. En ese contexto, bueno, pareciera que este anuncio del gobierno con De Rubinstein más el ajuste fiscal. el ajuste más Rubinstein, en este momento está marcando estos valores después de un comienzo para arriba del dólar y no para abajo. Ahora está bajando. ¿Y el Banco Central? El Banco Central estuvo comprando esta mañana, pero como siempre decimos, hay que ver qué pasa ¿Cómo con termina el tema el de día? los pagos de la energía. Vos viste que la semana pasada disminuyeron los pagos de energía y el Banco Central poquito, de apuchos, pero terminó, digamos, comprando 150 millones de dólares en 4 días. Completame lo que está pasando con los precios de los alimentos. Atención, ¿no? En un rato vamos a hablar de la Argentina devaluada, de cómo la Argentina está carísima para los argentinos. Es decir, la gran mayoría no llega a fin de mes, pero está regalada para los extranjeros que vienen con un dólar de 300 pesos y le sale todo muy barato. Es decir, está en Argentina que tiene una devaluación de su moneda, y esto es la inflación, inédita dentro de los peores momentos históricos. Pero atención que todavía se está discutiendo si hay que devaluar o no el tipo de cambio oficial, si el Banco Central va a poder soportar el tipo de cambio oficial que subió solo 30% en el último año con 71% de inflación, menos de la mitad de la suba de precios. Y esa es la discusión porque el Banco Central no tiene reservas, no puede acumular, los que traen los dólares no lo quieren vender porque dicen en cualquier momento van a devaluar teniendo dólares paralelos en casi 300 pesos. Y sin esa devaluación, fíjense que se sigue devaluando el poder de compra de los argentinos, se sigue devaluando el peso. ¿Y eso cómo lo vemos? Bueno, por la fuerte suba de precios que sigue ocurriendo en todos los sectores de la economía, en particular en este momento, en agosto, en los alimentos. Bueno, el monitoreo que hace el gobierno día tras día sobre los alimentos, básicamente, está demostrando que en la primera quincena, las primeras 2, 3 semanas del mes, los precios de los alimentos subieron más que en el mes de julio. O sea, si julio terminó con una inflación del 7,4% de inflación, pero 6% en alimentos, bueno, en agosto lo que están viendo es que hay una aceleración inflacionaria en lo que es el rubro alimentos. Acá lo que traemos son datos de una consultora que se llama LSG, que todas las semanas mide justamente la inflación y que de alguna manera confirma lo que el gobierno por su lado está justamente observando. En la tercera semana de este mes, la semana pasada, 1,9% subieron los alimentos. Te digo, es el incremento más fuerte de los últimos meses para una tercera semana. Marca que en las últimas 4 semanas los alimentos en promedio 6,6%, por eso ya te digo que los privados están viendo una aceleración en los precios de la comida. Si se entiende lo que está contando Claudio. Atención con esto, estos son datos del Banco Central. Lo que te dije primero es monitoreo del gobierno sobre alimentos. Estos números son de LSG, que es la consultora que semana tras semana monitorea los precios en supermercados. Atención porque de lo que estamos hablando es que se sigue acelerando la inflación y vos no devaluaste. Es decir, obviamente estás devaluando todo, pero sin tener el beneficio de mover el tipo de cambio oficial. Por eso no tenés dólares en el Banco Central. Entonces estás en el peor de los mundos. Es decir, ¿quién es el presidente que en la Argentina logró estar prácticamente una década sin devaluar? Menem. Nunca más después hubo. Carlos Saúl Menem fundió a la Argentina entera, pero no devaluó. Tuvo 0% de inflación varios años. Bueno, la discusión que hay en este momento, justamente, y por eso yo he visto notas escritas, por ejemplo, por Horacio Meribisky, diciendo qué suerte que Massa no lo designó al cachivache este de Gabriel Rubinstein, esto hace 2 semanas, cuando creía que Cristina imponía el veto a Rubinstein, porque le presentó al gobierno un plan de devaluación. Y además de ajuste fiscal y demás, pero de devaluación, como dicen la mayoría de los economistas. Si vos no tenés dólar en el banco, y como está presionando fuertemente el FMI. Desde el minuto 1 que se firmó el acuerdo, le dijo a Guzmán, devaluá y después firmamos el acuerdo. Guzmán dijo, no, tengo que firmar el acuerdo, no podemos devaluar, porque ya venimos con un ritmo inflacionario. Bueno, pese a eso, fíjense lo que está pasando con los precios.
Entonces, atención, porque Massa está en una carrera contrarreloj. Obviamente va a profundizar el ajuste fiscal, va a profundizar la suba de tasa de interés para tratar de estabilizar los dólares financieros y necesita ahí tener la avenida abierta, digamos, del ajuste, que no se interponga nadie, porque es la forma de dar algún tipo de señal mínima de confianza y de estabilización, pero aún así los precios siguen corriendo a un nivel muy, pero muy elevado. Claro, y lo que contamos acá es que, ahora vayamos a la próxima placa, lo que está sucediendo es que aquellos precios, que pongámoslo en una línea de tiempo, hasta que estuvo Feletti, eran los que menos aumentaban, que es la canasta básica, las marcas de segundas y terceras marcas, bueno, son los que más se están moviendo ahora, los que más se están aumentando. Fíjate, los lácteos 5,8% solamente la semana pasada, verduras, panificados, y si pasamos a la siguiente placa y vemos qué pasó en las últimas 4 semanas, hay incrementos de 12,1% en verduras, panificados más del 10%, lácteos y huevos 9,1%, el azúcar el 8,3%, un azúcar que había aumentado el 30% el mes pasado, y las bebidas un 6,6%. Esto es lo que está sucediendo. Los alimentos de la canasta básica en agosto son los que más están aumentando, y esto, digamos, son datos que manejan tanto en el gobierno, en el Banco Central, y también en las consultoras privadas. Me voy a ir a una tanda, pero cuando volvamos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con este tribunal, con el tribunal de Oral. Si es un tribunal que tiene influencias políticas detrás. Se ha hablado mucho, digamos, lo hemos hablado, ¿no?, de la foto, del fiscal, la cancha de fútbol y demás. Y también, bueno, cuáles son los próximos pasos, digamos, lo que se está esperando ahora de Luciani, que termine de cerrar la acusación. ¿Es esto lo que se va a conocer en las próximas horas? Sí, el cierre del alegato de acusación y va a solicitar las distintas penas según el grado de responsabilidad que considere distribuido en los distintos acusados. Bueno, ¿y cuáles serían los próximos pasos de Cristina Fernández de Kirchner, que ha hecho esta presentación sorpresiva pidiendo la ampliación de la indagatoria? ¿Qué instancia le queda en base a lo que le diga también el tribunal, que tiene que resolverlo en las próximas horas? Bueno, si el tribunal acepta este pedido, bajo el formato que sea, tendrá la posibilidad de ejercer un acto de defensa anticipado al cierre. Si lo rechaza, seguirá el proceso tal cual está pautado. Ahora va a haber un pequeño intervalo y después, a partir del 5 de septiembre, vienen los alegatos de las defensas y después pasa a autos para sentencia, para que resuelva el tribunal y dicte sentencia. Bueno, a ver, cerramos. ¿Podemos mostrar el Zoom en este momento? ¿Qué está pasando en el juicio? Sí, te cuento porque hace instantes el fiscal Sergio Mola hizo el cálculo de cuánto le costó al Estado Nacional toda la maniobra que se está denunciando. Estamos hablando, según el cálculo que hace la Fiscalía, 5.231 millones de pesos es la defraudación al Estado que se habría hecho por esta maniobra vinculada a la obra pública de vialidad en Santa Cruz. Lo que hace el planteo del fiscal es que este cálculo se toma sin contar las prestaciones beneficiosas que hubiera traído o el dinero que se podría haber invertido en otra área si se hubiera usado. Pero 5.231 millones de pesos es lo que estima la Fiscalía que se perdió, que se robó, que se defraudó al Estado. ¿En cuarto intermedio? Por esta situación. Ahora están en cuarto intermedio. Tiene que volver en un ratito entonces el fiscal y finalmente cerrar el alegato de acusación. El alegato de acusación y solicitar el monto de las distintas penas de los acusados según el grado de responsabilidad penal. Quizás pida la absolución de alguno de los acusados también en virtud de lo sucedido durante el transcurso del juicio oral y público. Es otra posibilidad que tiene también el fiscal. Usted decía, doctor, no le cerraba tanto el tema de asociación ilícita, pero decía es a veces lo que utilizan los fiscales y demás, una figura penal, porque las figuras penales de corrupción en la Argentina tienen baja pena. Tienen baja pena y los juicios... Defraudación a la administración pública, por ejemplo. Tienen baja pena y los procesos siempre han durado un promedio de 20 años. Entonces siempre ese ha sido el problema. ¿Es de 2 a 6 años? De 2 a 6 años. Y la accesoria de inhabilitación si uno es funcionario. Pero ese ha sido uno de los problemas que el órgano de la Convención Interamericana y la Convención de ONU contra la Corrupción siempre le han marcado a Argentina, que las penas son muy bajas y que los procesos
son muy largos y que se llega a muy pocas condenas. Por eso dice Luciani apela a defraudación de administración pública y también a asociación ilícita, siendo que a la asociación ilícita es mucho más difícil de probar. Es mucho más difícil de probar, en este contexto es mucho más difícil de acreditar, pero aumenta significativamente el monto de la pena, endurece el monto final de la pena. Doctor, para hacerle una pregunta para agregar, porque la mayoría de las declaraciones del peronismo en contra de la justicia hablan del tema de la proscripción. Esto de la proscripción, ¿en qué medida, teniendo en cuenta que hay elecciones en 2023, en qué medida se podría llegar a algo así y en qué medida se está usando como una articulación política? Bueno, hasta acá a la vicepresidenta los procesos penales que ha tenido y algunos que han sido cerrados no le ha impedido ser candidata y ser electa, así que ¿de qué proscripción se puede hablar? Y en el marco, en la medida que el día de mañana, si llegue eventualmente una sentencia de condena que pase por la revisión de la Cámara de Casación, de la Corte Suprema de Justicia, sino que se aplica el ordenamiento vigente, que implica que una condena penal firme se inhiben los derechos políticos pasivos. Entonces, usualmente, ¿cuánto tiempo demora ese proceso hasta llegar a la condena firme con la inhabilitación? Los tiempos de la justicia en Argentina son como los tiempos de Dios, son insondables. Depende de lo contexto, depende de la situación. No creo que llegue a la elección del año que viene. No creo que llegue a inhibirla para la elección. Y lo que está diciendo usted es que mientras no esté el fallo de la Corte Suprema de Justicia, puede ser candidata y puede ser electa. La propia jurisprudencia indica que puede ser. La Corte lo resolvió para el caso Menem de esta manera. En general ha sido la justicia argentina muy flexible, con un criterio básico de no proscribir a nadie. Que todo el que quiera presentarse se presente en las elecciones. Sí, y para mí con un criterio acertado de lo que es la sentencia firme que impida a una persona ser candidato y ser elegida por el pueblo. De la presunción de inocencia. De la presunción de inocencia y hasta una revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Más allá del peso político, que obviamente tiene una condena en primera o en segunda instancia, que obviamente tiene peso político. Juega frente al electorado. Claro, pero a ver, en el caso de Cristina, me parece que hoy el electorado de Cristina, que haya una condena, no haya una condena, no cambia, digamos. Hoy el derrumbe político del Frente de Todos no tiene que ver por la causa de Cristina. Eso ocurrió en su momento en el 2015, 2017, lo que fuera. Hoy tiene que ver con otras cuestiones, con el gobierno en marcha, la economía, si pueden domar o no la inflación, si pueden salir o no de la crisis. Sí, me parece que a ese electorado cautivo del kirchnerismo, una eventual condena no haría modificar su posición. Doctor, gracias. Muy amable, porque la verdad que tratar estos temas se hace difícil y bueno, es interesante cuando hay alguien que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y además mantiene equilibrio, digamos, ¿no? Algunos dicen que es abogado de Clarín, otros dicen que anda bien el estudio. Es abogado de Alberto Fernández. A mí me interesa eso, digamos, cuando hay alguien que en general le pegan de los dos lados cuando no les gusta lo que dicen. El doctor Parrilli dijo que el abogado de Clarín y esto que el otro. Es cierto que también había cierta inquina también con el otro abogado que es el doctor Alberto Fernández, que también lo consideraban abogado de Clarín hasta que lo nombraron candidato para ser presidente de la Nación. Pero bueno, son esas contradicciones que tiene el Frente de Todos. Gracias, muchas doctor. Gracias, Maxi. Muy amable. Está Gustavo Pozzi, intendente de San Isidro. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo anda? Maxi, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué le anda pasando, intendente? Que veo que hay varios intendentes que están preocupados por el tema tarifa de servicios públicos y están a los gritos diciendo que tienen que tener una tarifa diferenciada, pidiendo tener una voz en los medios. ¿Qué le está pasando, intendente? Debió haber siempre una tarifa diferenciada. El problema de la provincia de Buenos Aires es que no hay autonomías municipales, incumple con la Constitución Nacional cuando dice que hay que implementar la autonomía municipal en cada una de las provincias, la que no lo implementa y pasan los gobernadores, la que no lo hace en la provincia de Buenos Aires. Al no haber una mesa donde estén sentados los municipios a la par de la provincia y de la nación, no había tarifa diferenciada ya en ninguno de los gobiernos, pero ahora la situación es muy grave. Acá estamos en el Hospital Central de San Isidro, es un gran hospital. Nosotros tenemos 3 hospitales, 14 centros de atención primaria, sostenemos fiscalías para la provincia, sostenemos comisarías, jardines de infantes, escuelas, etcétera. Bueno,
no es posible que que este hospital tenga tarifa de grandes clientes, que tenga tarifa T4. No puede ser considerado y facturado este hospital como un shopping, porque además se está pagando muchas veces el vecino, el ciudadano. Paga los impuestos de la provincia, los impuestos de la nación, en particular los de la provincia, porque la obligación primaria de dar salud en este caso es de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que la seguridad, lo mismo que la educación. Pero resulta que cuando un municipio reemplaza las obligaciones del Estado central, ocurre que además no está protegido y resulta que ahora en las tarifas sin subsidio, nosotros estábamos pagando hasta el mes pasado 2.200.000 solo por este gran hospital. Vamos a pasar a pagar casi seguramente 12 millones, 11 millones de pesos cuando venga la nueva tarifa. Digo, esto no es proteger municipios, sino proteger al ciudadano de a pie y ser la voz de ellos respecto de lo que ellos necesitan, que es un hospital municipal, público y gratuito en su lugar. Intendente, lo que está usted diciendo es que cuando le llegue la factura a partir de septiembre, o bueno, cuando esté pleno el impacto, esa factura se puede disparar de 2 millones a 12 millones solo por el hospital. Y eso Porque es como un shopping. Es grandes clientes, tarifa T4, se le va a aplicar los máximos de los máximos, pero además esto abarca, por ejemplo, los clubes de barrio, donde nosotros podíamos cuidar con vecinos a los niños, nuestros campos de deporte. Los clubes de barrio ahora pierden el subsidio y además pierden también el hecho de las otras tarifas. Ni qué decir cuando el club de barrio tiene una pequeña pileta para que un niño pueda disfrutar de las vacaciones que no tiene en el lugar, la tarifa que le va a llegar por metraje, porque tiene una ecuación que hace que se multiplique varias veces y ahora no están considerados. Entonces, ¿quién pide por eso? Pedimos los municipios que haya una mesa donde poder estar sentados con los que sean del nuevo equipo de gobierno, de modo tal de que se pueda usar el sentido común. El sentido común dice, este hospital, por ejemplo, que es uno de los 3 hospitales de San Isidro, y que es municipal, público y gratuito, no tiene que pagar igual que el shopping más grande de la Argentina. Le hago una última pregunta respecto a esto. Usted está contando, obviamente le pasa ahí al hospital municipal de San Isidro, me imagino que también le pasa, no sé, a San Fernando, a Loma de Zamora, el resto de los municipios tienen el mismo problema. ¿También pasa lo mismo con el alumbrado público? Digamos, ahí hay varios municipios Sí. En la zona norte, que la verdad que están muy bien iluminados. Uno va a alguno de esos municipios y hay zona que parece fuera de día, pero bueno, tiene que ver también con el tema de seguridad. Ahora, ¿eso se va a disparar también las boletas sobre el alumbrado público y eso también va a repercutir a su vez en los vecinos con el ABL? Mirá, el último aumento que nosotros hicimos del ABL fue del 3,8 para el bimestre. Pero esto todo el tiempo no se va a poder sostener. Lo que vos preguntabas respecto de lo de los hospitales o lo del alumbrado. El alumbrado público, para ver que no es un tema de colorismo político, desde el fin del 2015 a la fecha, al mes pasado tuvo un aumento del 4.800% en el Gran Buenos Aires, es decir, abarca 2 gobiernos. Ahora viene el siguiente aumento, donde al municipio también, nuevamente, lo van a tener dentro de una categorización alta. Y esto va para los 135 municipios del Gran Buenos Aires. Obviamente, nosotros tenemos mayor conocimiento respecto de lo que está pasando con los municipios de las 2 concesiones grandes. Pero lo mismo está ocurriendo en el interior. Y lo mismo va a ser para los 2.300 municipios y presidencias de comunas de todo el país. Razón por la cual se necesita que los municipios estén sentados en esa mesa para defender al vecino, defender al que está pagando muchas veces. Paga los impuestos nacionales, paga el impuesto más caro que es el consumo directo, si no paga otro tipo de impuestos patrimoniales, paga cuando le paga la tasa al municipio y esto puede tener repercusión en las tasas municipales por más que uno no quiera porque hay un punto que no se pueden desactualizar. Está claro. Intendente, gracias. A ustedes, gracias lo que está contando Pose, ojo, cuando lleguen las facturas ahí en la zona norte de Denor, por ejemplo, atención porque va a haber despelote muy, muy grande
con intendentes, lo que está contando la multiplicación de factura del hospital municipal. Bueno, ver cómo repercute en el tema del alumbrado, barrio y limpieza, es decir, la tasa municipal, cómo repercute en los clubes de barrio y después cómo repercute en las familias. Porque, atención, que las facturas, todos están haciendo el cálculo que se van a multiplicar y va a ser un universo de la población que puede llegar a ser del 30 o el 40% de los usuarios del área metropolitana. No el 10% como había pensado originalmente el gobierno. ¿Por qué? Porque hubo 4 millones de personas que directamente no se inscribieron para mantener el subsidio. Muchos dicen, bueno, no se inscribieron, algunos porque ganan más de 300.000 pesos, pero otros porque, bueno, tienen su economía informal. El 40% de la economía argentina está en negro y no quieren ponerse el kiosquito, el que tiene un mini emprendimiento, lo que fuera, no quiere ponerse en la lupa de la AFIP, que era el requisito de inscribirse para el mantenimiento del subsidio, el cruzamiento de datos y el levantamiento del secreto fiscal. Así que, ojo que uno tiende a pensar que esa parte del ajuste, que no es la parte principal, nosotros venimos contando, la quita de subsidio de este año es una partita chiquita. La parte principal del ajuste que tiene que hacer Massa viene por el resto de las partidas del gasto público en lo que queda de este año. Pero se va a mover. Se va a mover la calle, la protesta, la gente, me parece, se va a mover a partir de septiembre cuando esto avance. Obviamente, si no logran contener también el proceso inflacionario. Vamos a ir a una tanda, cuando volvemos vamos a hablar de la Argentina devaluada. ¿Qué está pasando con este dólar a 300 que genera una cosa muy extraña o muy inusual, que es que la Argentina ya no sea centro de atracción de países limítrofes, de trabajadores que venían a encontrar un mejor pasar en la Argentina a trabajar, sino que hay muchos trabajadores que estaban acá residiendo en la Argentina que están volviendo a sus países. Y eso está generando problemas en algunos sectores económicos, la construcción, talleres textiles, horticultura, donde había trabajadores de origen boliviano, paraguayos y demás que están volviendo a sus países porque no les rinde trabajar acá y después remesar dólares a sus países de origen. Y argentinos que están en la frontera que prefieren trabajar del otro lado de la frontera porque obviamente ganan en dólares sueldos mucho mejores que acá en la Argentina. Recién estábamos hablando con Pose, con el tema de que pedían tarifa diferencial a los municipios. Estaba Pose al lado del hospital de San Isidro, que decía que le llegó una factura de 2 millones de pesos de la luz y que le va a llegar ahora, a partir de septiembre, 12 millones de pesos. Nosotros dijimos, ojo que esto se va a poner caliente por los cruces y demás. Hay una respuesta de Economía respecto a los municipios, diciendo que están previendo una tarifa diferenciada, pero no para los municipios que tengan plazos fijos, porque si no tienen ahorro en plazo fijo y le piden subsidio al Tesoro Nacional. Y como están desesperados para ajustar las cuentas y alinear con el fondo y tratar de mínimamente encauzar el acuerdo, se va a abrir una negociación con los municipios, me imagino con Pose, me imagino junto con otros municipios de la zona norte deben tener una buena cantidad de plazos fijos, pero claro, acá están todos discutiendo quién hace el ajuste fiscal. Y en este caso, Economía dice, bueno, nosotros vamos a negociar una tarifa diferenciada, pero el monto de subsidio no lo puede poner toda la nación si por otro lado tienen ahorros. Y ojo que este también es un tema dentro del propio Estado Nacional, lo que hemos contado, que hay muchos organismos descentralizados, algunos con manejo de la cámpora directo, el PAMI, parte ANSES, aerolíneas, que le piden subsidios al Tesoro Nacional y no dan las cuentas. Entonces ahí hay una discusión política fuerte, esto respecto a lo que hablamos recién con Gustavo Pose.
Ya está Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por venir. No, de nada. Un gusto, como siempre. Ninguno con tanta plata en plazo fijo como la Municipalidad de La Matanza, También. que hay que leerla también en términos de cuál es el lugar que más necesidades tiene, porque Vicente López tiene, pero no tiene una sociedad tan necesitada como tiene La Matanza, ¿no? Sí, ahí uno piensa, dice, bueno, el Estado Nacional, y es lógico, digamos, también no recargar sobre los subsidios del Estado Nacional situaciones de algunos municipios que tienen un ahorro fiscal Con importante. altos niveles de especulación también, Sí, también es cierto, yo estaba pensando en otros municipios más chiquitos que también tienen en zona norte, que tienen una gran iluminación y demás, pero perdón, estamos contando algo interesante. Por ejemplo, San Fernando, que es un municipio, tengo entendido, muy bien administrado, que aparte tiene una iluminación que ves por todos lados y demás, pero que obviamente no sé cómo estará en la relación de ahorros propios, pero va a haber toda una discusión fuerte. Sí, por supuesto. Con el gobierno nacional, que está tratando de cortar subsidios por todos lados. Subsidios por todos lados. Vamos a hablar de la Argentina devaluada. Lo pongo fácilmente. Punto 1, enfermeros y enfermeras que cruzan la frontera a Paraguay y Brasil por mejores sueldos. Punto 2, problemas en construcción, textiles, producción frutícola y otros sectores por falta de trabajadores que vuelven a sus países de origen, a Paraguay y a Bolivia. A partir de esto surgió porque me enviaron varios mensajes, empresarios pyme, un empresario de la construcción, por ejemplo, que tenía 4 trabajadores fundamentales para hacer obras que se volvieron la semana pasada a Bolivia. Empresarios textiles que vienen diciendo, es una de las excusas también que usan los empresarios textiles respecto a las remarcaciones de precios en el sector, que están en el 100% anual, de que se han cerrado muchos talleres porque trabajadores calificados que había en esos sectores, que venían de Bolivia o de Paraguay, están volviendo. Y, por supuesto, todas las huertas de la zona del Gran La Plata y demás, que tienen también muchos trabajadores que venían de países vecinos y que hoy no les rinde trabajar en la Argentina, porque con los pesos, comprar dólares a 300 es muy poquito lo que puedan remesar, como suelen remesar estos trabajadores a través de Western Union u otras agencias de transferencia de dinero en efectivo a sus países de origen para enviarle dinero a sus familias. Y boom de ventas y remarcaciones en ciudades de frontera, ¿no? Que están con ventas 60-70% de aumento en la frontera del noreste, obviamente todo lo que pasa en el litoral. Y también hay obviamente aumento de precios muy fuerte para los argentinos porque los que vienen desde Uruguay o Brasil y demás a comprar les sale todo regalado, no así los argentinos que ganan en pesos. Está en comunicación una enfermera, Marta Bielo, presidente del Colegio de Enfermería de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marta? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es una realidad que acá las personas que vivimos en un lugar donde tenemos fronteras tanto con Brasil como Paraguay, es todo lo que decís es muy cierto. Bueno, todavía no. Sí, te escucho. No, cuénteme, Marta, ahí veía que había enfermeros, enfermeras o personal de salud que cruzaba para Paraguay o para Brasil y ahí podía conseguir trabajos que el sueldo era bastante superior al que cobraban acá en la Argentina. Sí, la verdad que en número nos desconocíamos la realidad con esta inquietud que salió desde el colegio. El diario local expuso unos números, el sueldo en Paraguay es mucho más alto, ya lo era antes de tener este desfasaje en la economía de los últimos meses, ahora se evidencia mucho más. Por ahí todavía está la cuestión migratoria, pero varios colegas y colegas muy bien formados y capital humano que es imprescindible y que después cuesta muchos años llegar a formar un enfermero con una experiencia en terapia intensiva o por qué no en atención primaria de la salud con mucha formación y que se vaya es un recurso que se tarda mucho tiempo en lograr igualarlo.
y la verdad que son varios colegas que están haciendo los papeles, averiguando cómo se pueden ir. Todavía no se siente, nosotros por suerte tenemos muchas entidades formadoras en la provincia, entonces el número de enfermeros que se forman es alto. ¿Sí? Nosotros tenemos colegiados con matrícula más de 3.700 enfermeros, además de los auxiliares que aún quedan. Pero sí, se está empezando a ver y la diferencia salarial es abismal. ¿Cuál es el sueldo promedio de una enfermera, un enfermero ahí en Misiones? Los enfermeros que comienzan, le estoy hablando de la parte pública, porque la parte privada es el mismo salario, es el mismo convenio a nivel nacional, ¿no? Empiezan con 80, 90 mil pesos y bueno, con más años de antigüedad y más formación pueden llegar a 130, 140 mil pesos. Claro, 140 mil pesos en dólares son por ahí 350 dólares, ¿no? 3 por no, un poquito más, 450 dólares. 450 dólares, sí. ¿No? 4 por 3, 12. Sí. 450 dólares más o menos. Sí. Y usted dice que en Paraguay o en Brasil pueden conseguir un salario mayor. En realidad no teníamos nociones de los salarios, pero en la publicación del diario local, refiriéndose a esta cuestión, el enfermero contratado en Paraguay gana alrededor de 180 mil pesos, haciendo 6 horas semanales, siendo la carga horaria es mayor acá, y el que está en planta permanente cobra más de 200 mil pesos, con una carga horaria de 30 horas semanales. Generalmente los enfermeros tienen una carga horaria de 40 a 44 horas semanales. Acá en la Argentina. Sí. Claro. Marcelo Fernández Losumo, que es presidente de Segera del sector textil. Marcelo, me vienen contando de distintos sectores, construcción sobre todo, pero también el tema textil, que hay problemas para contratar trabajadores y sobre todo se ha perdido mucha mano de obra calificada, porque es gente que ha vuelto a Bolivia, Paraguay, a los países vecinos, pues ya no les rinde estar trabajando acá en pesos, ¿no? Devaluados. Estás muteado, a ver si desmuteamos ahí. Ahí está. A ver. Ahora sí. Sí. Hola, Marci, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, básicamente esto es algo que ya se venía dando antes también cuando no había trabajo o que tal vez no teníamos tanta claridad que iba a pasar con el sector de indumentaria y textil. Bueno, ya veía esta emigración de gente, de bolivianos o de paraguayos que tenían talleres acá, inclusive peruanos que tenían talleres, se habían ido. Y esto es un lindo debate, Maxi, porque, a ver, también tenemos que pensar cómo empezamos a formar y capacitar a nuestra gente. Vos fijate que seguramente ustedes en el programa han mostrado el 9 de julio, que casualmente a las 3 me tengo que conectar por Segera, es parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no? Y estamos viendo la movilización. Y bueno, mucha de esa gente, tal vez nosotros ahora podríamos pensar en que se siente a trabajar en estos talleres que realmente le van a hacer falta al sector textil y también capacitarlo para la construcción. Fíjate lo que está pasando. Hoy la Cámara de Moledores y Excavadores no tiene maquinistas. La pequeña y mediana empresa que quiere empezar, ¿dónde empieza una obra generalmente? ¿En la excavación o en la demolición? No tienen maquinistas. Y un sueldo de maquinista está por arriba de los 150, 160, 170 mil pesos. Muy lejos de lo que es un plan social, que es 20 mil, 25 mil. Y bueno, de acuerdo a lo que se dictamine hoy, va a quedar el salario para el potenciar trabajo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede ser que tengamos 1.300.000 potenciar trabajo y no tengamos la posibilidad de capacitar a esta gente en la mano de obra? Digo, esto hay que discutirlo. Es obvio que estos trabajadores de diferentes países se van, porque tal vez no le pueden mandar la remesa en dólares que le quería mandar, a un dólar a 300 pesos, tal vez no le convenga, puede ser así, pero en realidad es una oportunidad para empezar a capacitar mano de obra nacional y que los talleres estén a disposición y que la mano de obra esté a disposición de los sectores que mencionaste. Está claro. Vos decís, ocurre esto en el tema talleres textiles, también la construcción, ahí pymes de otros sectores, ¿te han mencionado este problema? Sí, en general lo que estaba vinculado con la mano de obra de los sectores que mencionaste, tanto del sector boliviano. Vos fíjate que trabajan, como dijiste, por primario de producción. Vos sabés que tenés mucha agricultura familiar en Florencio Varela,
en los lugares donde, bueno, en el Gran La Plata, donde estos sectores venían produciendo hortalizas y mucho para el consumo, no solamente de su comunidad, sino para poder vender en los diferentes mercados, digamos, donde hay fruticultura, donde se venden hortalizas, donde se venden verduras. Realmente es preocupante en eso, pero yo creo, Maxi, que es una gran oportunidad, como reitero, me parece que deberíamos ver cómo hacemos, porque si el sector de indumentaria, fíjate lo que están haciendo, por suerte, La Rioja y Catamarca, que han conseguido una reducción de cargas sociales, y ya hay muchas industrias de la indumentaria que antes tenían talleres y tercerizaban, que ahora están fabricando en La Rioja y Catamarca. Esperemos que se haga en Santiago del Estero y también en el Chaco, donde está el algodón, sobre todo refiriéndome al sector textil e indumentaria. Sería muy importante que podamos radicar inversiones ahí, pero me parece que, como te decía, fuera de que es una verdad que a esta gente no le conviene producir acá porque gana menos en dólares, o seguramente le conviene irse a su país, porque también convengamos que nosotros estábamos comprando indumentaria en Paraguay, por ejemplo. Los supermercados estaban haciendo sus jeans en Paraguay, el pantalón, con lo cual evidentemente le conviene ir allá, porque en definitiva, si se está haciendo en Paraguay, van a donde se produce. Pero digo, es una gran oportunidad, se están sustituyendo importaciones aquí, debemos trabajar, pero por sobre todas las Esto es cosas, increíble, lo que vos contás, ¿no? Digamos que la Argentina, claro, el dólar a 300 no es el dólar del costo salarial del empresario. El empresario tiene un dólar a 130. El dólar a 300 es el dólar del trabajador que gana en pesos, que quiere comprarse unos dólares y remesarle, como hacen en todos los países del mundo. No sé, el mexicano o el centroamericano que va a Estados Unidos remesa en dólares o en moneda dura a su país de origen. Bueno, lo mismo pasaba acá siempre en la Argentina. Uno iba a Western Union o ese tipo de lugares de transferencia de dinero físico y había trabajadores con familias en Bolivia, en Paraguay y demás que con esos pesitos de su salario podían comprar dólares y transferían los dólares, no a transferir los pesos. Pero bueno, obviamente lo increíble, decía, es que el dólar para la producción hoy es el dólar de 135. Y se da una situación que países que hoy son más competitivos que la Argentina, porque tienen menos impuestos, estabilidad macroeconómica hace años y demás, el caso de Paraguay. Entonces la Argentina termina importando jeans de Paraguay, que después se venden en los supermercados argentinos. ¿Es más o menos así? Sí, claro, Maxi, por eso te decía, a ver, fuera de que lo que estás contando es una realidad, es una oportunidad también, como te decía, y en estas provincias que se están tratando de erradicar industrias y generando inversiones para que haya mano de obra calificada en la indumentaria, que como vos bien resaltabas, eran en talleres que antes tenían estos sectores digamos, lo que le decían los talleres bolivianos, fíjate, muy vinculado, cuántas veces hemos debatido en tu programa con... Trabajo clandestino también, sí. Claro, bueno, ahora es una oportunidad de crear los talleres propios. Esperemos conseguir la mano de obra calificada, que la gente entienda que le conviene, que conseguimos incentivos fiscales para eso y que se radica mano de obra argentina, y bueno, después no tenemos que sufrir la fuga de divisas. No es tan importante la fuga de divisas que hacían estos sectores, pero era transferencia, como vos bien decís, a sus familiares, que quede en la Argentina y que se pueda hacer acá en diferentes puntos del país. Sí, no, llamemos eso fuga de divisas, porque es un trabajador, un laburante que compra los dólares, ahora todo el que compra dólares para tratar de protegerse. En el caso de los argentinos, protegerse frente a todo, frente a la devaluación, la inflación, a todo. Tratar de resguardar mínimamente su ahorro lo llaman fuga de divisa. Y en el caso de los trabajadores que vienen a trabajar a la Argentina, a agregar valor en la Argentina y demás, bueno, obviamente remesan a sus países de origen en dólares. ¿En qué quieren que transfieran al exterior? No, pero son dólares que son de la Argentina, después entran en la falta de reserva, así que bueno. No vamos a entrar en esa discusión, pues es insólito que la Argentina hola. Sí, Marta. Sí. Sí, por ahí yo estoy de guardia porque nosotros los enfermeros no tenemos descanso, así que voy a pedir la palabra, así después le dejo seguir charlando. Sí, por favor. Marta, gracias, le agradezco, sí. Quería agregarle que el éxodo todavía no es evidente, pero si sigue así va a pasar. Esto es mundial. No hay escasa mano de obra de enfermería calificada. Está bien definido que la calidad de la atención tiene mucho que ver con la calidad del personal de enfermería. Y en Argentina aún tenemos una deuda pendiente con la atención primaria de salud.
necesitamos más enfermeros calificados en el primer nivel de atención, cuanto más difíciles las condiciones de vida es cuanto más hay que cuidar a las personas. Nosotros en nuestra provincia tenemos un sistema de salud bastante organizado con muy buena fuente de laboral, excelentes hospitales públicos, y esta es una de las cuestiones que todavía está reteniendo a las personas porque se trabaja con calidad, pero eso es un problema mundial, es un problema que lo están tratando en diputados con una nueva ley para incentivar la formación de enfermería, de lo importante que es. Y bueno, ahora con la pandemia como que fuimos más visibilizados, pero no hace falta una pandemia. El cuidado de la salud es lo primordial, la atención primaria es lo primordial, y eso vemos de ejemplo en cualquier país desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, España es uno de los ejemplos más evidentes que la atención primaria es donde más se trabaja. Entonces, el problema de enfermería es grave, siempre es un sector crítico en el mundo. Siempre los países más desarrollados son los que se quedan con los enfermeros porque buscan una mejor opción laboral, y bueno, la situación del país hace que esto, sumado a lo que ya venimos sumando históricamente en enfermería, cada vez esté en más riesgo no solo la cantidad, sino la calidad de enfermeros formados. Porque después terminamos gente que son agentes sanitarios o con un curso cortito cubriendo vacantes de enfermería, y la calidad de atención le puedo asegurar que no es lo mismo. Yo creo que cualquier uno de nosotros que tengamos un ser querido, vamos a querer que tenga el mejor y más calificado personal cuidándolo. Bueno, esta es la situación. Se sigue trabajando a nivel nación en una ley para fomentar la formación de enfermeros, pero así también tenemos que actualizar la ley de enfermería y hacer de Argentina, además de lo económico, un lugar donde el enfermero se quiera quedar. Y esto tiene que ver con la calidad que querramos para la población. Entonces, esta es nuestra preocupación. Estamos trabajando en actualizar la ley de enfermería en la provincia y trabajando sobre todo en capacitaciones que tengan que ver, ya que pasamos un poquito la pandemia y se puede asignar más recursos a la atención primaria, trabajar mucho en esto y empezar a cuidar realmente la salud del argentino. Marta, muchas gracias, la verdad impecable lo que dijo, impecable lo que ha planteado, y me parece que es muy importante. Muy importante. Una aclaración tal vez para Marta: la ley de enfermería está entre la nómina de los consensos que oficialismo y oposición tenemos para la sesión del 31 de agosto. Bueno, una buena. Es una buena noticia. Es importante que haya ese tipo de consensos. Marta, impecable, muy importante, más allá del tema macro, también hay que cuidar todo el tema de la atención primaria de salud, y yo siempre digo también el tema del eslabón más débil en el sistema de salud público y privado, que es el recurso humano, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Y cuando hablamos mucho de la transformación del mundo de trabajo, todo lo que es con la automatización que viene, sabemos que la enfermería... Exactamente, eso es lo irreemplazable. Exactamente. Marta, gracias. Impecable, Bueno. Marta. Muchas gracias por el tiempo, me tengo que retirar, tengo que seguir trabajando. Así por supuesto. Gracias, Marta, y gracias, Marcelo Fernández, también empresario. Me decían, bueno, Marta te tiene que ir a la guardia, está trabajando y esto que el otro. Marcelo Fernández no está haciendo nada. No, ¿cómo no está haciendo nada Marcelo Fernández? Es empresario, tiene más de 100 empleados y está permanentemente ahí en la fábrica trabajando. Pero bueno, así trabajan los empresarios. Claro. No, también está trabajando, digamos, en todos los empresarios, en esta empresa. Entonces, están trabajando los empresarios, pero lo que pasa es que, claro, el enfermero tiene una obligación más directa, ¿no? Tiene que ir directamente a... Una urgencia. Sí, exactamente, están permanentemente presentes. Margarita, ¿cómo estás viendo el juicio en Vialidad? Cristina, que hoy ha sorprendido con este pedido de que se le amplíe su indagatoria en el día de mañana. Sí, yo creo que viene siendo de tal contundencia el alegato de los fiscales que ella, bueno, está tratando de recurrir a la mejor herramienta que tiene, que es su propia verba, ¿no? Y ella va a instalar mañana un acting público seguramente para volver a descalificar a los magistrados, hablar de la persecución. Sin embargo, me da la impresión que los alegatos han sido tan fuertes, con tanta prueba. Ese es el sentido que tiene un juicio oral
social y público, que es lo que ellos han querido evitar, que es el momento en el que se explicita y se ponen todas las pruebas arriba de la mesa y el público masivo accede a conocer todo lo que pasa. Venía escuchando recién el fiscal Mola cómo hace la vinculación entre todas las causas, sin perjuicio de que este investiga lo del delito precedente, que es cómo se genera la plata sucia, pero está totalmente probado de qué manera va, es que se enriquece en la medida en que le adjudican de manera irregular las obras públicas, le pagan los sobreprecios, le pagan obras que ni siquiera termina, él mismo contribuye después a incrementar el patrimonio de la familia Kirchner. Un circuito perfecto y clarito como hay pocos, del pago de una coima como es esta. Reciben y en la misma proporción, el mismo que recibe el empresario de la obra pública, le alimenta las cuentas de manera directa, de la cual después también directa y personalmente la familia Kirchner, Néstor primero, Cristina, Máximo y Florencia, retiran personalmente el dinero, ¿no? ¿Cómo ves esa dinámica, no? Uno ve que el sistema político se va moviendo. Y el gobierno también se va moviendo. De hecho, hoy está Massa, ministro de Economía, tomando medidas alineando con el FMI. Viceministro de Economía, alguien que insultaba al kirchnerismo hasta el año pasado, hasta hace unos meses en las redes sociales. Y Cristina mantiene su agenda, digamos. La agenda de sus causas judiciales. Bueno, eso es lo que la muestra más disociada de la realidad, como si ella no tuviera hoy responsabilidades políticas. Recordemos que el gobierno que tenemos es el gobierno que le debemos a Cristina Fernández, que es sin duda la ideóloga de este gobierno y de Alberto Fernández como presidente. Tiene responsabilidad además institucional y de gestión por ser nada menos que la vice, y sin embargo la vemos a ella, yo digo a veces en una obsesión patológica, preocupada en medio de la crisis, un país que se incendia, la crisis social, económica, política, y sus preocupaciones son sus causas judiciales. Hace 15 días tuvo tiempo para hacer un video para criticar a los miembros de la Corte. La verdad es que es bastante raro una persona tan disociada de lo que está pasando en el país, un país que ella dirige. Ella es sin duda parte de las decisiones o de quienes toman las decisiones en este país, y sin embargo ella está metida absolutamente en lo propio. Lo único que le importa hoy es su destino personal, su impunidad y obviamente la de sus hijos. Vos decís que ella dirige, ella ha pegado un volantazo fuerte respecto a lo que era su discurso y lo que ella planteaba como su modelo de país, ¿no? Un volantazo hasta que estaba Guzmán en el Ministerio de Economía, venía hablando cada 10, 15 días, criticando fuertemente la gestión económica de Alberto Fernández. Después viene Batakis, Massa, y hoy está en silencio. ¿Qué crees que la lleva, de alguna manera, a ser lo suficientemente flexible para aceptar este volantazo? Sí, digamos, hay que ver cuánto dura esto, sinceramente. ¿Vos crees que claro, no es, hoy me parece definitivo? que está muy preocupada con esto, pero creo que también la gestión de Massa tiene días de tiempo ahí, que ella es la que va a darle ese tiempo necesario, pero no más que eso tampoco. Ella ha sido siempre parte central de todo esto y es imposible pensar que ni ella, ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa puedan desresponsabilizarse del desastre que han hecho con el país en estos casi 3 años de gobierno. Los tres son los que han tomado todas las decisiones. Y eso del discurso de ella, yo digo, la verdad es que no me creo ni el de ella ni el de Máximo no votando el acuerdo con el fondo, porque cuando eligieron a Alberto Fernández no venía bajando de la Sierra Maestra. Alberto Fernández había sido el candidato de Caballo, una persona que había simpatizado siempre absolutamente con los sectores más conservadores. Entonces, yo digo, a esta altura no me creo el versito de que nos quieran correr desde el punto de vista ideológico, mucho menos cuando veo, y todos saben en esto cuál es mi apreciación, una persona que se ha enriquecido brutalmente con la función pública, que cobra todos los meses 4 millones de pesos. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad que tiene con el que está sufriendo con la enfermera de Misiones? Ninguno, la verdad. A ver, Pablo, tenés tweets, me dicen, de Cristina, de apoyo de Cristina. Sí, hay muchos tweets de apoyo de Cristina. Tenemos por un lado, bueno, Axel Kicillof, todos con Cristina, lo habíamos dicho antes. Martín Insaurralde, a Santiago Cafiero, Guado de Pedro, vamos. Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas
no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Cristina. En estos 40 años los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia, no retrocedamos. Esto lo dijo Eduardo Guado de Pedro, el hombre más cristinista dentro de lo que es el gabinete. Luis D'Elia también, ¿te acordás que hace unos días, hace unas semanas estaba en contra de Cristina? Bueno, ahora cambió un poquito, ponemos las manos en el fuego por Cristina Kirchner, hoy y siempre. Proponemos a las asambleas de todos los movimientos populares cortes de ruta por tiempo indeterminado en todo el país hasta que caiga la Corte Suprema y el Poder Judicial macrista del lawfare. Luchemos para vencer. D'Elia es increíble, pues D'Elia hace 3, 4 semanas la mandaba bajo el camión a Cristina. Cuando habló de las organizaciones sociales. Claro, no, y sobre todo porque salió en otras cuestiones, ¿no? Incluso planteaba que a ella no lo había visitado en la cárcel. Por cuenta y orden de Alberto Fernández a Guzmán. Muchos se preguntan, todos se miraban asombrados y dicen, bueno, ¿qué está buscando D'Elia detrás? Y le soltó la mano a Cristina. Ahora, en esta nueva reorganización del gobierno, la banca a Cristina. Fernando Espinosa, Cristina es sinónimo de más derechos populares e igualdad. Eso molesta mucho a las minorías privilegiadas que buscan su proscripción. No vamos a permitir que se dañe nuestra democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar. Mayra Mendoza, la condena está escrita, de la Cámpora, la condena está escrita por el Partido Judicial macrista. Como a Perón quieren proscribirla, vuelve con la idea de proscripción, por su inteligencia, su coraje para darle dignidad a los trabajadores y trabajadoras, enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro pueblo. Algunos de los tweets de los últimos minutos, ya habíamos dicho antes, Andrés Larroque con Cristina no se jode, quizás es el primero que bajó la pauta el tema de la que había que seguir. proscripción y Cristina... Eso me parece que es lo que... Y la comparación con Perón... Claro. No, hay que... pero choca contra la realidad de la derrota en el 2013, la derrota en el 2015, la derrota en el 2017 y la derrota en el 2021. No, y es decir, además choca con la idea de Cristina es invulnerable desde el punto de vista electoral, como sí lo era Perón. Claro. Por eso la quieren proscribir. Bueno, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido ni va a ocurrir, Maxi, eso hay que aclararlo. No hay ninguna posibilidad de proscripción. Aun cuando la causa vialidad, de la que estamos escuchando los alegatos y con todas las pruebas que existen, llegara a una condena antes de fin de año, ninguna chance hay por el funcionamiento de nuestro sistema judicial que eso vaya a tener una condena firme a cumplirse hacia la elección del año que viene. Te diría tal vez ni en otras elecciones tampoco, ¿no? Te hago una pregunta respecto a lo que está pasando en Juntos por el Cambio, ¿no? Salió Carrió con toda a hablar de que Frigerio tiene un amante testaferro, que Cristian Ritondo hace negocios con Massa. ¿Qué otro habló? Habló tiene un nombre al azar. Habló de Monzó y los acuerdos, de los acuerdos, menor, digamos, pero de la amistad con Larreta. Llegó a Patricia Bullrich porque lo tiene de operador a Monzó, a quien Macri consideraba uno de los traidores junto con Frigerio. Habló de los negocios en la provincia de Buenos Aires entre Ritondo y Massa también. ¿Qué está pasando en Juntos por el Cambio? ¿Qué se está discutiendo con Carrió? No, a ver, diferenciemos. Esto no pasa en Juntos por el Cambio. Pasa por Carrió y así como te decía recién Cristina, demuestra esa cosa tan obsesiva y patológica de que en medio de lo que pasa en la Argentina ella se ocupa de esto. Lo mismo te podría decir de Carrió. La verdad es que creo que con las cosas que pasan en la Argentina, que nos tengamos que ocupar de las cosas que Carrió dice para ir a llamar un poquito la atención, no es bueno. El país está necesitando otra dirigencia política, otra madurez, otro debate político. El debate político en la Argentina es muy pobre, entonces no podemos quedarnos en que el debate sean estas cuestiones. Hay que realmente ver cómo nos preparamos con la seriedad que requiere la situación del país para recuperar un poco la política y la confianza de la sociedad en la política. Margarita, una consulta. Un actor es Carrió, pero hay otro actor que anda dando vueltas que es Mauricio Macri. Vos te incorporaste hace poco a Juntos por el Cambio. ¿Vos te quedarías en Juntos por el Cambio si Macri es el candidato a presidente? Yo no discuto las personas, siempre lo he dicho, no me gustan nunca esas expresiones que hablan de mis límites son las personas. Siempre he dicho que los límites deben ser los programas de gobierno y yo aspiro a que Juntos por el Cambio tenga y discuta un buen programa de gobierno y obviamente las limitaciones son éticas también, ¿no? Pero el programa de gobierno de Macri ya se puso en la práctica, incluso lo que dicen es que no creo de ninguna manera que Juntos por el Cambio vaya a repetir ese programa de gobierno. Hoy estamos trabajando para Macri se lo ve con tus jóvenes, permanentemente.
A Macri, a Macri se lo ve con Duhovne, pero a los demás los ves con Rapetti, Levi Yeyati, Laspina, Lacunza. Por eso te preguntaba. El programa Macri lo que dice es que si volviera a la presidencia haría lo mismo, pero más rápido. ¿Vos en ese esquema te parece que seguirías en lo personal en Juntos por el Cambio? Es que Juntos por el Cambio es otra cosa. Cuando yo ingresé el año pasado, que fue en Juntos en la provincia de Buenos Aires, lo hizo y lo he dicho a partir de un radicalismo que ha decidido pararse de una manera distinta. Yo no estoy en el Partido Radical, pero creo que hoy hay un radicalismo de la mano de Morales y de Facundo Manes que están dispuestos a dar otra discusión para ver cuál es el modelo. La Argentina necesita un modelo mucho más progresista y humanista que el que representó Macri en su momento, y nosotros aspiramos a dar esa discusión. Bueno, ahí hay un choque fuerte. Todos los analistas políticos dicen Macri tiene, o Juntos por el Cambio tiene el mismo problema que tiene el Frente de Todos o el peronismo con Cristina. Así como se decía en su momento en el 2019, con Cristina, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza, más o menos le pasa lo mismo hoy a Juntos por el Cambio. Hay que pensar... Sin Macri no se puede, pero con Macri no alcanza. Pongo eso medio en duda, digamos, porque está tan derrumbado el Frente de Todos del punto de vista electoral que Macri dice, ¿y si alcanza conmigo solo? Hay que pensar en que las coaliciones eso es lo que no está pueden... hoy en discusión. Eso es lo que está hoy en Las discusión. coaliciones no pueden ser solo para ganar elecciones. Claro, pero la coalición tiene que ser para gobernar. La coalición actual fue exitosa para ganar la elección, la decisión de Cristina, de correrse, Fernández, Massa, y en el gobierno es un desastre. No podemos cometer el mismo error. La coalición no es para ganar, es para gobernar. Bueno, ahí va ese punto. Así como el Frente de Todos tiene todo el arco ideológico, uno tiende a pensar que hay una diferencia profunda entre sectores del radicalismo, vos, y lo que hoy piensa Mauricio Macri. Macri hoy está ideológicamente mucho más cercano a Milei que lo que puede pensar Manes, Lustó o vos. Bueno, esa discusión se salda en un momento y en un lugar que es el programa de gobierno. Yo aspiro, que todavía no estamos cerca de esta situación, a que incluso los equipos que vayan a ser de un futuro gobierno sean equipos comunes entre todos los candidatos. La verdad es que no me gustaría que gana uno la PASO para ser el candidato y el resto de los candidatos se van a su casa o se convierten en críticos del gobierno. Tenemos que tener un acuerdo de tal manera que el que no gana es el jefe de gabinete o es el ministro. Todos tenemos que estar adentro, con un programa común. Sí, el programa es importante, porque si no las diferencias ideológicas ante la falta de resultados se hacen patentes. Y ese programa debe ser explícito. Además, hay que tener un buen diagnóstico de situación. Lo que se reciba en el 23 no va a ser lo que se recibió en el 2015, ¿eh? Margarita, gracias. Un gracias gusto, por la invitación. como siempre. Te sumo, Flor, con el tema empresas de colectivos vuelven a suspender servicios. ¿Qué está pasando? Bueno, durante el fin de semana resolvieron volver a suspenderlos en el tramo nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Te acordás que desde hace semanas que están haciendo un reclamo al gobierno nacional por el pago de subsidios adeudados? Cuando se fue Guzmán se demoró el pago de subsidios y entonces todo el pago quedó ahí atrasado. Pero lo que decían desde el gobierno nacional es que ya estaban estableciendo el cronograma y que ya habían empezado a pagar. Sin embargo, dicen las cámaras que no va a alcanzar con lo que están pagando, que tienen que acelerar esos pagos y que entonces a partir de hoy empiezan a funcionar con reduciendo el 30% de los servicios. Así que ojo, porque va a estar difícil conseguir un colectivo durante el día y a la noche de 22 a 5 de vuelta va a haber una suspensión del servicio. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, un dólar que en el mercado paralelo se mantiene en 292 pesos, 3 pesos debajo del cierre de ayer. Y ¿El dólar qué dólar? ¿Blue? El blue. El de la calle, sí. Y el contado con liqui, el dólar para empresas, con mucha volatilidad está operando y en este momento está a 298, 299 pesos. Una baja de 3 pesos respecto del último viernes, pero lo habíamos visto un poco más bajo al principio del programa. Lo que pasa es que hoy es un día muy complicado, como te decía, afuera, en los mercados externos, con un dólar que está más fuerte que el euro, por primera vez en 20 años, por los temores justamente a recesión en Europa. Te sumo atención, precio de combustibles. Bueno, aumentaron entre ayer y hoy, digo entre ayer y hoy porque primero fue YPF, siguieron en el día de hoy las distintas empresas privadas, la nafta super y la nafta premium, aumento del 8,5%, 130 pesos promedio la super, 160 la premium. El gasoil tuvo un aumento un poco más bajo del 6%,
Con lo cual, fíjate, acá vamos a ver qué pasó en el último año y después te voy a contar qué pasó en lo que va de este 2022 y qué puede pasar en los próximos meses. Mira, la nafta super aumentó 44% contra agosto del año pasado. El gasoil el 55%. Ahora, la inflación fue del 71% y el dólar oficial casi el 40%. O sea, los combustibles estuvieron por detrás de la inflación, en línea un poquito más que el dólar. Ahora, cuando vos ves lo que ocurrió este año, en estos primeros 8 meses, la nafta subió 44%, el dólar 31,5% y la inflación el 46%. ¿Qué es lo que dicen las petroleras? ¿Qué puede esperarse de acá hacia adelante? Que todos los meses la nafta aumente como la inflación. Desde mayo, que no había aumentos en los combustibles, hoy se aplicó por primera vez desde mayo y fíjate que va prácticamente en línea con lo que está la inflación. Las petroleras, empezando por YPF, lo que están pidiendo es que no haya un atraso respecto del dólar y que no haya un atraso respecto de la inflación. Así que es muy probable que en los próximos meses veamos en este contexto de inflación acelerada en alimentos y que el gobierno está tratando de atajar, que los combustibles vayan en línea con la inflación. Si este mes de... No hay forma de bajar el índice mensual de inflación del 5%. Y con índice mensual de inflación del 5% estás en un piso de 90 este año. Pero bueno, y ojalá estabilices ahí, pero no hay forma, porque lo que vos estás contando, todos los meses tenemos un aumento adicional o de los precios que pisaste antes, o de los combustibles, o acelerar la suba del dólar como viene haciendo el Banco Central. Es todo un círculo vicioso. Un último dato, Pablo. Sí, bueno, ahora va a haber una reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y esto se enmarca dentro de discusiones en la CGT donde también se mete la cuestión del bono, del supuesto bono que podría dictar el Poder Ejecutivo por decreto para de aumento para los trabajadores. ¿Cuál es la discusión en este momento? Bueno, la CGT no quiere que si aparece un bono o un bono extraordinario por decreto, eso termine afectando las negociaciones paritarias. Están viendo cómo hacer técnicamente para poder mantener las dos cosas. Es decir, que el Poder Ejecutivo dicte un bono por decreto, que haya un aumento compulsivo de monto único, de suma fija, pero que a la vez permita generar un andamiaje jurídico para que las paritarias sigan abiertas y no afectar ese poder de negociación que los sindicatos tienen y no quieren perder. Pero, a diferencia de lo que pasaba hace 2 semanas, hoy hay un entendimiento de que con las paritarias solos no alcanza. ¿Sí? Que con las paritarias solas, por el propio mecanismo de paritarias, es tan lento que siempre terminan perdiendo con respecto a la suba de precios. Sobre todo los sectores de menores... Por lo tanto, estarían dispuestos a aceptar ese bono. Ahí leí el fin de semana Berbisky en su portal, que se nota que ahora Berbisky habla también no solamente con Cristina, sino con Massa, que tiene un diálogo muy directo con el ministro de Economía. Se nota que este nuevo pacto que hay lo lleva también a que haya una línea abierta entre Berbisky y Sergio Massa, que, claro, lo que salió la CAM para decir el 30% de aumento, las pintadas y demás, perdón, el bono de 30.000 pesos, sí. El bono de 30.000 pesos para que impacten los salarios más bajos, ojo que es algo que firmás del gobierno nacional, pero tienen que pagar los privados después, hay que ver ahí cómo responden las pymes y demás, pero que es algo que si salió la CAM por hacer las pintadas en el conurbano y demás, es algo que ya está acordado, Massa le dice a Berbisky, bueno, es algo que vamos a hacer después de que se cierren estas paritarias las próximas 3 semanas, el tema del bono de los 30.000 pesos. Que igual no es lo mismo bono que suma fija, ¿no? Hay que ver ahí, porque suma fija se puede mantener. Sí. No. Sí, lo que no quieren por única vez, un bono de 30.000 pesos. Lo que no quieren en la CGT, y esto fueron muy enfáticos algunos dirigentes gremiales, no quieren las sumas a cuenta de futuros aumentos y ese tipo de cosas. En caso de que sea bono, tiene que ser un bono por única vez o sumado al... Pero no esta cosa de que después termina empantanando las paritarias. Esto es algo que lo aclaran varios dirigentes sindicales. Son situaciones de emergencia. Obviamente las empresas son privadas en la Argentina y van a seguir siendo privadas. Entonces, si vos te metés en la escala salarial de empresas privadas, generás un despelote terrible en los incentivos dentro de las empresas y demás. Pero bueno, en situaciones de emergencia pueden ser que se avance y se evalúe. ¿Querías contar algo de Larreta?
¿Algo de Larreta? Bueno, te cuento algo de Larreta. Hay una movilización hoy de algunos docentes, vienen movilizándose desde la semana pasada por esta denuncia que hacen de que el gobierno de la ciudad abandonó la situación de una familia que derivó en la muerte de una nena de 11 años. Así lo relatan los docentes. Lo que ocurrió fue que la nena venía de muchos años con dificultades en el aprendizaje y dificultades en lo cotidiano, con claro estado de vulnerabilidad, dicen los docentes, y que tenía dificultades incluso para alimentarse. Entonces, la denuncia de los docentes tiene que ver con una desnutrición. Por ahora, el informe médico dice que tenía la nena una situación pulmonar o de neumonía. Bueno, todo eso se está estudiando, pero los docentes se vienen manifestando porque le critican a Larreta que abandonó a esta familia. Dejamos para mañana el tema etiquetado frontal, Dale. que empezó a funcionar. Sí, el sábado. El sábado. De a poquito. ¿Cómo impacta esto en el consumo de los argentinos y qué significa? ¿Vieron ya algún etiquetado frontal en los supermercados? Sí. Yo no vi ninguno. De a poquito. Porque cuando se termine el stock de las grandes... La etiqueta negra con la advertencia de los azúcares. En las grandes marcas, en los grandes supermercados empieza a aparecer. Bien, nos estamos retirando. Ya está Mariana Contartesi en el aire de A24. Gracias a la gente varonil que siempre me viste ahí en Corrientes 2238. Buen día. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Bien. Ay, qué elegante. No, hoy me vine... ¿Hoy estás sencillito? Sí, No me digas que estás discreto. Esto no es discreto, Maxi. Esto es acá estoy. Sí. Acá estoy. ¿Qué tal el fin de? Bien. Sí, tranquilo. Nada del otro mundo. ¿Qué recibiste el Día del Niño? Nada, ¿sabés que no recibí nada? Sí, vos sabés que no me hicieron... ¿No te regalaron nada? Ningún obsequio. Al chiquito no le regalaron nada. No le regalaron nada al bebé. Y tampoco obsequiamos ya a los chicos ya ¿Que ya a están partir grandes? de 12 años tendríamos que haber obsequiado algo. Maxi, qué miserable. No compraste nada. En algún momento dijeron, che, hoy es el Día del Niño, ¿viste? Y miramos para otro lado y digamos, pasamos de largo, pero bueno. Hasta con todo se pone colorado. Mirá, no le pregunté a Sloty cómo habían venido las ventas en Día del Niño. Un 1,6% dijo Came que vendió más de juguete. Nada, la nada misma. Bueno, como la otra vez. Es lo que hay. Bueno, por gente como vos que no compraste. Que aprovecha y está más ahorrativa. Está muy bien, muy elegante. No lo toqué, Luisa, lo suficiente. Sí. ¿Dijo que le gustaba? Bueno, va, tranquilo, por la familia. Es mala, Luisa. Es mala. La gente acá es mala. Mala y comenta. Se quedan con Mariana Contartesi en A24. Gracias, Mariana.